por qué están aquí, cuál es su interés, en fin, tenemos sus cartas credenciales, tenemos su currículum, tenemos el ensayo que nos hacen favor de enviarnos, en fin, elementos suficientes, pero siempre el escucharlos de viva voz es muy útil para poder determinar ya un criterio. Entonces, en esa virtud le voy a pedir en primer término a Héctor Cervera, que sea tan amable de tener una intervención, insisto, de 5 minutos inicial, para después pasar, en su caso, a responder las preguntas que pudiera haber sobre el particular. Gracias, bienvenido. Senadores, senadoras, buenas tardes. La radio y la televisión públicas encuentran su única razón de ser en el servicio público. Ni comercial ni estatal, son del público. Se dirigen a cada ciudadano, fomentan el acceso a la vida pública y a la participación, desarrollan los conocimientos y amplían horizontes para comprender mejor al mundo y a los demás. La radio y la televisión pública se definen como un lugar de encuentro donde todos están invitados y son iguales. Son medios de información y de educación para la sociedad en su conjunto, accesibles a todos y que se dirigen a todos, independientemente de la condición social o económica. ¿Quién debe hacerse cargo de la radio y la televisión pública? ¿Cómo financiar este servicio? ¿Cuál es el papel del Estado al respecto? ¿A qué propósitos debe servir? La acción de la radio y la televisión pública se apoyan en principios fundamentales: la universalidad, la diversidad, la independencia. Son principios esenciales. A estos principios se agregan el principio de especificidad, especialmente importante cuando la radio y la televisión pública coexisten con la radio y televisión comercial. Y por último, el financiamiento. La universalidad. La radio y la televisión pública deben ser accesibles a todos los ciudadanos. Es un objetivo profundamente igualitario y democrático. Iguala al conjunto de los ciudadanos independientemente de su condición o de sus ingresos. El servicio público tiene la obligación de dirigirse al conjunto de la población y debe procurar ser utilizado por el mayor número posible de ciudadanos. No solo la posibilidad de acceso técnico, sino tener la capacidad para que todos puedan comprender y seguir su programación. La diversidad. El servicio prestado por la radio y televisión pública debe incluir, por lo menos, 3 partes: diversidad de géneros, de públicos y de temas tratados. Debe reflejar la diversidad de los intereses del público, ofreciendo una programación que abarque diferentes géneros. La independencia editorial. El servicio público es un medio donde las ideas deben expresarse con toda libertad, un foro donde circula la información, las opiniones y la crítica. Esto solo es posible si se preserva la independencia y, por consiguiente, la libertad, frente a presiones comerciales o del poder político. La especificidad. Esta exigencia de especificidad impone que el servicio ofrecido por la radio y la televisión pública se distinga de los demás medios. En su programación, la audiencia debe reconocer la calidad y el sello particular de sus emisiones, lo que distingue a este medio de otros. Se trata de hacer las cosas de manera diferente. Este principio debe de llevar a la radio y la televisión pública a innovar, a crear nuevos espacios, nuevos géneros y a dar pautas en el universo audiovisual. El financiamiento, que es una cosa que a través del tiempo, los que hemos estado dentro de la televisión pública, nos es muy difícil de financiar porque nos vincula a, sobre todo lo que es las televisiones regionales, a las decisiones de los gobiernos en turno. ¿Qué tipo de financiamiento debe preferirse para la radio y la televisión pública?
Esta pregunta es importante porque según las fuentes de financiamiento utilizadas, la capacidad de la radio y la televisión pública debe cumplir su mandato y sus misiones y se verá reforzada o disminuida. Con más frecuencia, emisores de televisión pública necesitan abrirse a la publicidad o al patrocinio o recurrir más a esta para crear nuevos servicios o iniciar actividades enteramente comerciales para financiar su servicio principal. El recurrir a fuentes de financiamiento comerciales es aceptable para la radio y la televisión pública en la medida que ésta debe su existencia a la voluntad de preservar el sector cultural y educativo de las presiones comerciales. El financiamiento debe permitir el desarrollo del mercado interno de las pequeñas poblaciones que no tienen acceso a los costos de la televisión y radio comerciales, y así los pequeños empresarios puedan tener acceso a TV local a costos razonables y de esta manera poder generar empleos. Por eso, la independencia editorial, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la defensa de los contenidos son las metas que deberá fijarse el Sistema Nacional de Radiodifusión. Gracias. Muchas gracias, don Héctor. Si alguno de los senadores o senadoras tuviera alguna pregunta para Héctor Cervera, ¿no? ¿Tú tienes algún comentario, senador Flores, por favor? Sí, una muy breve. Habla de los principios a los que deben apegarse los medios públicos o el sistema. Menciono en particular uno que es el de la especificidad. Y sobre el tema señaló que la radio y la televisión públicas se deben distinguir, o lo que se busca es que se distingan de los demás medios. Así es. Creo que es un reto o un desafío de enormes proporciones. Lo que me gustaría es que nos explique un poco cuál es su punto de vista de cuál sería el papel del Consejo Ciudadano para ayudar a que este sistema público de radiodifusión se distinga de los demás medios que están presentes en nuestro país. Primero que nada, generando una programación propia, apoyada apoyando y apoyada por los grupos independientes de producción y de creación. Al abrirle un espacio, al mismo tiempo se estará abriendo el espacio a una participación ciudadana directa y que reflejará las condiciones de la sociedad, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, pues de no ser así, don Héctor, muchísimas gracias por su presencia, por su presentación, ¿no? Y estaremos en contacto. Les agradezco todas sus órdenes. Buenas tardes, muy amable, gracias. Bueno, don Nicolás Alvarado, si usted tan amable, bienvenido al Senado de la República. Muchísimas gracias, senadores, muy buenas tardes. Bueno, pues yo me llamo en efecto Nicolás Alvarado, llevo 25 años de trabajo en los medios de comunicación y de esos 25, 14 los pasé de manera ininterrumpida en la televisión pública, lo que me ha permitido, digamos, formarme en ella, formarme a ella, conocerla de primera mano, pensarla y pensar en la absoluta necesidad de fortalecerla. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué aspiro a formar parte del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano? Porque yo creo que, en efecto, México necesita una tercera cadena. Pero no creo que sea una tercera cadena en manos de un particular. Me parece muy bien que haya competencia en la televisión privada y que haya muchas televisoras y que, en fin, busquen competir por los grandes públicos con una oferta más o menos diversa dentro de ciertos formatos y que arrojen pingües ganancias a sus accionistas. Pero esa no es la televisión en donde vamos a experimentar. Esa no es la televisión en donde vamos a generar los nuevos formatos ni los contenidos inteligentes, porque esa es una televisión que está supeditada a un modelo de negocio que constituye un cartabón muy estrecho.
no hay una perversidad intrínseca y endémica como tantos apocalípticos querrían pensar en las televisoras privadas. Hay un modelo de negocio y tienen que operar con base en ese modelo de negocio. Yo trabajo en una televisora actualmente privada, trabajé en otra televisora privada en otro momento, he podido hacer cosas al interior de ambas. Me enorgullece mucho haber llegado a ellas habiéndome formado en la televisión pública. Me siento muy orgulloso de haberme formado en la televisión pública. Pero como lo digo en el ensayo que presenté como parte de mi postulación, es limitado por el momento lo que se puede hacer en la televisión privada. Y por desgracia, México tiene un modelo de medios de comunicación que emula el esquema estadounidense y no el esquema británico, es decir, que privilegia, que da especial fortaleza a las televisoras privadas. Entonces, cualquier iniciativa que fortalezca las televisoras públicas me parece digna de saludo y del mayor de mis entusiasmos. Creo que necesitamos concertar los esfuerzos de los medios de comunicación públicos para que generen mejores productos, productos más atractivos y al mismo tiempo más inteligentes, productos constructores de ciudadanía, productos que nos enfrenten a una identidad cultural compleja, diversa, cosmopolita, con un pie en el pasado y un pie en el futuro. Y creo que la televisión y la radio públicas y los nuevos medios públicos son el escenario idóneo para hacer esto. Necesitamos fortalecer institucionalmente los medios públicos también. Necesitamos aspirar a algún día vivir en un escenario en que tengamos medios de Estado. Nuestros medios funcionan como medios de Estado, pero no lo son, son medios de gobierno, dependen del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del Instituto Politécnico Nacional, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría, en fin, necesitamos realmente pensar institucionalmente nuestros medios y aspirar a un esquema en donde tengamos verdaderos medios de Estado, verdaderos medios autónomos. Y en tercer lugar, tenemos, y voy a decir una cosa muy cursi, que cultivar la imaginación al hacer, al pensar los medios públicos. Estamos en un contexto en el que las nuevas tecnologías están trastocando absolutamente todo el escenario de los medios. Hablar de radio, hablar de televisión en estado puro, ya lo hace sonar a uno como esas reliquias del siglo XX que somos todos los que estamos aquí presentes. Tenemos que empezar a pensar los medios públicos a la luz de las nuevas tecnologías. Tenemos que empezar a pensar cómo nos obligarán a experimentar con otros lenguajes, con otros discursos, con otros formatos, con otros diseños institucionales y cómo nos permitirán dirigirnos a unos públicos que quizás nos queden todavía lejos. Entonces, lo que me entusiasma enormemente es la posibilidad de participar de esa construcción, de esa discusión y de poner lo mejor de mí y de estos 25 años de experiencia, de mis lecturas, de mi trabajo, al servicio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, y agradezco mucho que me hayan escuchado. Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás, espléndida intervención. Está abierta la posibilidad de hacer alguna pregunta. Por favor, Marcelo Torres Peinbert. Buenas tardes y Hola. Muy bienvenido al Senado de la República. Dices que es limitado lo que se puede hacer en la televisión privada. ¿Me podrías decir así muy rápidamente en qué van esas limitaciones y cómo lo diferenciarías en una televisión pública? Por supuesto, la televisión privada pues es sujeto sine qua non del rating. ¿Por qué? Porque tiene un modelo de negocio en donde debe vender un público a los anunciantes y para eso necesita tener tales índices de audiencia. Es muy difícil en un país como México experimentar si uno aspira a tener 20 o 30 puntos de rating en un escenario además en donde estamos poco educados mediáticamente. Hay una serie muy limitada de formatos televisivos de los que abreva la televisión privada. El talk show, la telenovela, el reality show, el programa cómico unitario, y no sale demasiado de ellos. Si la televisión privada, digamos, aspira a hacer algo más inteligente o más complejo, se arriesga a perder audiencia.
Lo puede hacer como lo hace Televisa en Foro TV o como lo hace Proyecto 40, de Televisión Azteca en Proyecto 40, pero entonces con bajísimos presupuestos. Nunca habrá una gran producción a la que se inviertan recursos humanos y financieros y tiempo en un canal como estos, porque estos son canales, digamos, que la televisión privada concibe como herramientas de imagen y como pérdida de manera muy señalada. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en ambas televisoras privadas. Han sido experiencias felices, mucho más feliz en Televisa que en Televisión Azteca, pero han sido experiencias, digamos, en donde yo me he sentido libre dentro del esquema de hacer un talk show en un formato muy rígido, con muy poquito presupuesto, es decir, porque eso no es una prioridad para la televisión privada, porque escapa a su modelo de negocio. La televisión pública puede priorizar eso. La televisión pública, creo, debe atender a la audiencia y a tener los más elevados índices de audiencia posibles, pero puede darse el lujo de no ser una esclava del rating y eso la libera enormemente para experimentar. Gracias. Al contrario. Gracias, senador. Gracias, Nicolás. Senador Gerardo Flores, por favor. Sí, presidente, muchas gracias. Yo también quiero felicitar a Nicolás por la espléndida exposición que nos acabas de hacer. Gracias. Hablaste de los medios públicos que tienen que pensar en productos constructores de ciudadanía. Hablaste de esta... Con razón no lo veía, senador, perdón, andaba yo con la mirada perdida. No te preocupes. Hablabas también de un aspecto cursi de algo que tienen que hacer los medios públicos, que es cultivar la imaginación. Y posteriormente hablaste de pensar a los medios públicos a la luz de las nuevas tecnologías. Varios de los ponentes el día de hoy han abordado ese tema. ¿Cómo visualizas a los medios públicos desde este reto que tú planteas de cultivar la imaginación, insertados en este entorno de las nuevas tecnologías? ¿Cuál es el papel del Consejo Ciudadano para permitir o asesorar la operación de este nuevo medio público, justamente para lograr este propósito o caminar hacia él? Los imagino de entrada fomentando la investigación y fomentando la reflexión en torno a las nuevas tecnologías. Es decir, estamos en un momento de transición. Me hace pensar un poco en lo que pasaba en los años 50, digamos, con el advenimiento de la televisión, con la crisis de la industria cinematográfica, a la luz de la ley antimonopolios que obstaculiza el studio system en Hollywood. Es decir, hay una transformación muy importante en este momento que nos está rebasando, que ni siquiera estamos alcanzando a medir. ¿Por qué? Porque la televisión está tendiendo a desaparecer, porque la radio está tendiendo a desaparecer, porque nos parece muy importante pensar en las concesiones federales para un medio de comunicación en este momento, y en realidad cada vez lo son menos. En realidad casi todo eso se está dando actualmente en el entorno electrónico. Porque la caja idiota puede que siga siendo idiota, pero lo que ya no es caja, se está convirtiendo en un teléfono celular de manera señaladísima, en un iPad, en esa reliquia del siglo XX que ya también es la pantalla de la computadora, que también parece ir ya de salida. Esto obliga, digamos, de entrada a repensar al espectador. El espectador está consumiendo productos audiovisuales de una manera distinta a la que la hacía. Obliga también a repensar, digamos, el lenguaje televisivo mismo. La interacción entre el lenguaje audiovisual y el lenguaje escrito está detonando otras formas de comunicación. De hecho, leemos un poco más gracias a las nuevas tecnologías, no necesariamente cosas mejores, pero el texto está mucho más presente en el mundo, digamos, digital que de lo que lo estaba en la televisión, y eso da lugar a interacciones interesantes. ¿Qué creo que detona esto? Uno, la necesidad de pensar nuevos lenguajes, de pensar nuevos formatos, de también lidiar con una capacidad de atención del espectador que es cada vez más reducida a la luz de esto, de pensar que el zapping ya no existe, pero lo que sí existe es el hipertexto, y de capitalizar eso en favor del discurso y no en contra del discurso. Creo que eso es extraordinariamente importante. Segundo, creo que es una ventana para que la televisión pública capitalice, como ha empezado a hacerlo, pero todavía, digamos, con timidez y de manera desarticulada,
esa ventaja que le da sobre la televisión privada, es decir, es más barato producir para una pantalla más pequeña, es más fácil tener mayor resonancia a través de esa pantalla más pequeña que no precisa de un cierto equipo para poder ser sintonizada. Es decir, hay oportunidades también en la difusión de los contenidos que deriva de esas nuevas tecnologías. Creo que en general el mundo ha pensado poco esto y México lo ha pensado todavía menos. Creo que es una agenda importantísima para el sistema público de radiodifusión y creo que puede hacer a la televisión pública verdaderamente competitiva con la televisión privada en nuestro país, aun si todo el escenario parece dispuesto de entrada, desde aquel mítico viaje de Guillermo González Camarena y Salvador Novo a finales de los años 40 a Nueva York y a Londres, para no beneficiar a la televisión pública. Creo que es el gran momento para que la televisión pública aproveche las nuevas tecnologías para emanciparse de ese yugo que tiene de origen. ¿Alguien más? Cristina, por favor. Cristina Díaz, senadora. Me ha parecido muy interesante cada una de las opiniones que usted ha advertido, Nicolás, y sin duda, la verdad, lo que hemos escuchado han sido ya casi recomendaciones o sugerencias muy importantes que ha puesto a consideración de las senadoras y de los senadores, pero sin embargo es necesario que el sistema cumpla con sus fines, con sus objetivos, con sus contenidos, y eso se tiene que reflejar en la expresión de diversidad, de ideologías, de étnicas, de cultura, para poder representar al sistema nacional. Lo que usted ha dicho es muy actual, yo diría casi de moda lo que usted ha puesto, y tenemos por la contraparte que tenemos que cumplir con fines y con objetivos por lo cual se establece este sistema. ¿Cómo poder integrar de manera, hacer un tránsito suave sin que esto vaya a romper con los objetivos y con los contenidos que tiene que cumplir este sistema y que están normados por la ley? Bueno, la presencia de la palabra moda me preocupa, pero quizás haya que definir qué significa moda. Moda significa obsolescencia planificada. En ese sentido, la tecnología es siempre una víctima de la moda. La tecnología es pensada para devenir obsoleta conforme van presentándose avances científicos que permiten generar nuevas tecnologías. Tomaré, digamos, la palabra moda en ese contexto, porque me preocuparía, creo, revisé la lista, no digamos con toda curiosidad, creo ser el más joven de la lista, creo que es una ventaja y una desventaja, generalmente es una desventaja en la vida real, pero aquí podría ser una ventaja. Pero lo que pasa es que yo estoy justo en la frontera en la que ya no es uno joven, ya nada más es uno el más joven. Pero, digamos, revisando la lista, veo una lista en efecto diversa. Me honraría compartir una función en el Consejo con cualquiera de los integrantes de la lista. Es una lista, yo diría que de personas que tienen una trayectoria prestigiada, respetable y admirable en los medios de comunicación, y celebro que hay una diversidad de edad y de género y diría yo de formaciones y visiones políticas y académicas entre nosotros. Eso me parece muy feliz. Ahora, creo que a lo mejor se me podría malentender cuando yo hablo de pensar formatos, de pensar lenguajes. No creo estar proponiendo convertir el sistema público de radiodifusión en, digamos, un promotor de la edición estilo MTV o de las expresiones en 140 caracteres. No es mi intención. Pensar los formatos, pensar los lenguajes, significa pensarlos de muchas maneras y pensarlos en muchos tonos. Pensar formatos y lenguajes significa a lo mejor volver a releer la Ilíada. Pues eso es lo que hizo James Joyce para escribir el Ulises. Para revolucionar la literatura, lo que hizo Joyce fue leer a los clásicos. Lo que hizo fue comprender la tradición. Y creo que eso es válido para todos los escenarios. Es decir, me parece que hay que inventar
por el relumbrón, por la moda, para estar a la última. No, me parece que las nuevas tecnologías son una realidad que está ahí. Diré una cosa personalmente, yo no tengo un Facebook, yo no tengo un Twitter y no me interesa tenerlos personalmente. Me parece, sin embargo, que son herramientas que para un medio de comunicación son extraordinariamente útiles. Diré otra cosa, no me gustan, pero para encabezar proyectos que he tenido que encabezar en mi vida, y pienso en uno recentísimo que acaba de terminar este fin de semana, acabo de producir una feria de libro para una delegación de la Ciudad de México. Bueno, pues el Facebook y el Twitter, que no me gustan y que yo no tendría, fueron herramientas indispensables. Y aunque no me gustan y yo no las tengo, las sé manejar y sé cómo usarlas, porque no puedo estar escindido, digamos, de la realidad en la que me tocó vivir. Entonces, yo creo que lo que necesita, digamos, el Consejo es una buena mezcla, como lo decía yo, de pasado, de presente y de futuro. Una mirada hacia atrás y una mirada hacia adelante. Creo que casi es un consejo, digamos, como Jano, bifronte, el que necesitamos, que entienda perfectamente cuál es la teoría de los medios de comunicación, cuáles son las necesidades del Estado mexicano y cuál es el marco, y diría yo, no solo legal, sino moral de la televisión pública, pero que al mismo tiempo entienda que allá afuera hay un mundo donde están pasando cosas de manera vertiginosa y que si no las comprendemos nos van a rebasar. Si me permiten, yo quisiera, bueno, primero decirte, Nicolás, que me parece muy relevante el trabajo que hace semana a semana intentando llevar a distancia por los museos a la gente, en temas no fáciles, sobre temáticas que no son accesibles, incluso para conocedores del arte, ¿no? Del arte plástico. Pero me llama mucho la atención, o sea, digamos, eso sería un gran insumo, un gran facilitador para contenidos atractivos para un medio público, y que sin duda sería también complementario a un esfuerzo que se está haciendo, como el que nos consta que realizas. Pero ¿cómo alguien que aspira a ser integrante de un Consejo Ciudadano, de un sistema público de radiodifusión, donde se trata de darle participación a la ciudadanía, juego a la gente, no solamente de transmitir unidireccionalmente, sino de interactuar bidireccionalmente, puede decirnos que personalmente no le gustan las redes sociales, no las usa, y sin embargo cree en ellas? ¿Cómo lo entiendo? Porque es un asunto a título personal. Bueno, yo hay una cosa que he empezado a decir muchas veces, que es que a mí cualquier reunión de más de 2 personas, incluyéndome, me parece una multitud. Yo soy un tipo muy raro en términos personales, es decir, soy alguien que tiene pocos amigos y sin embargo trabaja en los medios de comunicación. Soy alguien que cultiva, digamos, cosas que ya no están de moda en estos tiempos, es decir, escribo teatro, escribo ensayos, hago libros raros en donde me creo personajes de ficción que notas a pie de página, comentan cosas, es decir, me interesan cosas que no tienen mucho que ver con lo que está de moda, que no tienen mucho que ver con el mainstream. Y eso, digamos, forma parte de mi vida como hombre y de mi vida, voy a decir una cosa más cursi todavía, como artista. Hay una faceta de mi vida que no se desarrolla en la televisión, que está ligada con la creación. Ahí no me interesa anunciar Urbi et Orbi lo primero que se me pasa por la cabeza en 140 caracteres. Ahí me interesa o sentarme a tomar un café con un amigo o escribir un ensayo. Pero al mismo tiempo soy un profesional de los medios de comunicación y he dedicado 25 años de mi vida a hacer eso. Y entiendo que es una herramienta sine qua non para trabajar en ellos. Yo no tengo un Twitter. Por supuesto, el festival de teatro que produzco, sí. La feria de libro que acabo de producir, sí. El programa de televisión que conduzco, sí. Y los tienen que tener y los tengo que usar, pero entiendo que me hace muy peculiar en términos personales a estas alturas del partido tener una aversión personal por Twitter y por Facebook. Ahora, me defenderé diciendo una cosa, no es una aversión irracional, son cosas que he pensado y que he publicado, es decir,
¿Cuál me parece el problema gravísimo de las redes sociales? Que nos obligan a significar los hechos en el momento mismo en que los estamos viviendo. No nos dan la oportunidad de la reflexión, sino a mí me está pasando algo en mi vida personal o pública o profesional, y Twitter me obliga a significarlo en el momento mismo en que lo vivo y a anunciar al mundo entero algo. Yo soy un poco púdico para esto, es decir, hay algo de mí, digamos, como de viejito del siglo XIX. Empiezo a pensar en Don Cucufato con enorme frecuencia. Pero eso es una cosa, digamos, personal y distinta a mi trabajo como profesional de los medios de comunicación, que entiende que las redes sociales son una realidad y que no las podemos negar. Muy bien, muchísimas gracias. Si no hay más intervenciones, agradecidos con tu presencia, Nicolás. Muchas gracias, senadores. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bien, a continuación, entiendo que ya está con nosotros el maestro Joseba Iñaki Alzugaray. ¿Ya está con nosotros? Bienvenido, maestro. Si es tan amable de hacer uso de la palabra, una intervención inicial de, digamos, 5 minutos y después las preguntas que pudiera haber al respecto. Gracias. Bienvenido. Bueno, me permito hacer mi intervención sobre la solicitud para ocupar el cargo de consejero honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Redifusión del Estado mexicano. Con el avance tecnológico nos enfrentamos a un cambio constante en la adquisición de nuevas fórmulas de comunicarnos. No estamos exentos de recibir a diario una gran cantidad de mensajes. Los medios de comunicación, el Internet, las redes sociales, plataformas digitales son ahora parte de la vida cotidiana. Los medios públicos tendrán la meta inmediata de llegar a toda la población, sobre todo a la de mayor necesidad, para brindar beneficio social y sano entretenimiento. El resto de la población que buscamos como audiencia está en el área rural del país, en donde las ofertas culturales son escasas. La radio y la televisión pública empiezan a tomar un papel entre el auditorio con una programación que refuerza sus conocimientos, fortalece sus valores y sirve como un instrumento de comunicación y desarrollo. El objetivo de las televisoras y radiodifusoras públicas es de llevar programación a la totalidad del Estado como una oferta no de competencia para la televisión y radio comercial, sino como una alternativa de contenido. Los medios públicos también deberemos de buscar para la radio y la televisión pública una fórmula que, sin descuidar los objetivos, también permita aspirar no a la totalidad de la autosuficiencia financiera, pero sí algo que garantice la existencia de estos medios como un compromiso con la sociedad. No se trata de establecer una competencia frente a la radio y la televisión comercial, sino de abrir mecanismos que nos permitan contar con recursos para mantenernos tecnológicamente, buscando la posibilidad de alcanzar niveles de financiamiento, aligerando los presupuestos de esta carga. Algunos de los sistemas ya están inmersos en sofisticados sistemas de transmisión digital, en tanto otros enfrentan problemas incluso para su salida diaria en la frecuencia. Otra limitante que se enfrenta entre los medios públicos es que establecen sus objetivos en base a una administración gubernamental que cambia en promedio cada 6 años, cuando la televisión comercial tiene más de 50 años funcionando con los mismos lineamientos. Es lógico entonces que esta pérdida de continuidad rompa con una trayectoria en cada administración, creyendo que la modificación de programas es la gran solución a la captura del auditorio que en muchas ocasiones no ha logrado la radio y la televisión pública. Aunado a esto, los llamados medios de Estado no han contado con las garantías de orden legal y normativo, ni con las condiciones financieras suficientes para consolidarse como medios al servicio de la sociedad. Es necesario un equilibrio entre la producción de la radio y la televisión pública y la promoción de las actividades de los gobiernos federal, estatal, municipal. Para ello hay que comprender que los contenidos requieren diversificarse según diferentes intereses de la población. Con esto se encontrará una legitimidad entre la población y se evitará que el auditorio la identifique como una televisora o radio para el gobierno. La radio y la televisión pública son factor primordial para el cambio y consolidación de la diversidad cultural. Permite un sano ejercicio de la democracia, en la medida que se fortalezca la infraestructura y contenidos de los medios públicos y se proyecte su función incluyendo fuera de nuestras fronteras, se eliminarán conceptos equivocados que se tienen de nuestro país y se acentuará un lazo de identidad nacional. El objetivo de los medios públicos es difundir una promoción de valores, educación, cultura, artes, servicio social y, por qué no, el sano esparcimiento. Por eso se tienen que desarrollar programas que incluyan usos, costumbres, tradiciones, prácticas sociales enraizadas, que se comprometan con las nuevas realidades culturales como los comportamientos juveniles y los intereses de las diversas capas de la población.
El reto es tener una radio y televisión altamente comprometidas con la sociedad y para ello deben de transformarse constantemente, no anclarse en un solo tipo de producción o en una idea general inmóvil. Se constata el crecimiento constante de las ciudades, la llegada de nuevos pobladores, los centros urbanos, también el campo se transforma. Hasta ahí ha llegado la radio y la televisión satelital. Por eso es necesario que estén en constante movimiento, actualizando contenidos, reestructurando programación, integrando novedades culturales, que muestre a la población lo que está sucediendo en sus entidades, en México y en el mundo. En otras palabras, se tiene el reto de mostrar que se puede hacer una gran opción de modernidad y conocimiento actual. La radio y televisión pública deberán de buscar nuevas fórmulas, mayores porcentajes de atención con la población y finalmente medio que no se escucha, que no llega con sus mensajes a quien debe de llegar, simplemente no cumple con la función para la cual fue creado. Habrá confundido y trastocado su más alto fin y se convertirá en un sistema extremadamente caro para la sociedad que es quien lo paga. Estos medios deberemos de fortalecerlos con las audiencias que buscan una programación alternativa, ágil y de calidad para que se conviertan en una opción real para los mexicanos. Y con esto ayudemos a enaltecer nuestros valores, nuestra creatividad científica y tecnológica, que se recuperen y planteen necesidades y propuestas de cada una de las regiones del país. Considero que este consejo es de impulsar los medios públicos para que nuestro país sea un motor de desarrollo democrático en México. Que estos mismos también sean espacios de expresión para las minorías, deben de brindar un canal de comunicación no medida y proporcionar información que no esté sujeta a intereses exógenos, permitiendo que los ciudadanos formen una clara opinión. Finalmente, agradezco de antemano que se pueda contemplar mi participación como consejero honorario, en la cual estoy dispuesto a ofrecer mi preparación y experiencia profesional y académica en los más de 35 años que llevo al servicio de los medios públicos en México. Gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna pregunta o comentario al maestro Alzugaray? ¿No? Maestro, pues muchísimas gracias. 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 Bien, a continuación, ya está con nosotros la maestra. Ah, sí, si quieres. Sí, maestro, ¿le puede hacer una pregunta? Con todo gusto. Adelante. Usted viene de una experiencia muy importante a nivel local, en el estado de Nuevo León. Usted es mi paisano. Así es. ¿Cómo puede garantizar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades federativas, con el propósito de poder promover esa formación educativa, cultural y cívica para fortalecer la vida democrática de la comunidad, pero sin duda, siendo un mosaico de culturas? ¿Cómo lo vamos a integrar a este proyecto? O sea, ¿cómo podría usted integrar a un proyecto este mosaico de culturas y darle la viabilidad para lo cual este sistema fue establecido? Bueno, en el caso de Nuevo León precisamente fue un modelo exitoso. Creo que es el único estado que llega casi, bueno, de los únicos estados que llegan al 100% de su población. En el caso de TV Nuevo León teníamos 35 transmisores instalados y la búsqueda fue siempre esa, integrar a la comunidad. Después de eso empezamos a invitar y a participar con la gente de las comunidades para que tuvieran un acceso a la televisión que antes era muy vertical, ahora es muy horizontal. El caso de Nuevo León fue tan exitoso que incluso la televisión comercial empezó a tomar esquemas de lo que estábamos haciendo. El caso de Televisa participó mucho con nosotros, Multimedios y Azteca en este caso. Nunca competimos con televisión comercial, creo que fue el punto de equilibrio que tuvimos con ellos. Y pudimos accesar propiamente a diferentes partes de los municipios que antes la televisión no había accesado. Empezamos a crear incluso programación en los municipios diferente a la población urbana, que no solamente transmitimos en Nuevo León, transmitimos incluso en Estados Unidos. Creo que fue un modelo exitoso la televisión de Nuevo León. Soy un caso raro, soy el único que ha estado con 4 gobernadores seguidos, 2 partidos políticos en este caso. Creo que pudimos anexar bien, es fácil anexar a las comunidades si se les da propiamente la oportunidad. Lo que pasa es que los medios no les han dado las oportunidades y se han quedado nada más en las zonas urbanas, que es lo que yo comentaba aquí. Con la tecnología es muy fácil poder distribuir, invitar a que participe toda esta parte de la cultura y toda esta parte
que no está anexada al centro urbano. Traer a las áreas rurales, hay muchos modelos que hicimos un kinder por televisión para el área rural que fue muy exitoso, que son cosas que nunca va a hacer la televisión comercial. Entonces yo creo que este consejo lo que tiene que hacer, dos cosas principalmente que va en la propuesta es, primero tiene que dar una continuidad de lo que hace bien la televisión pública, incluso muchos modelos de televisión privada toman sus modelos de la televisión pública del éxito, y la otra es tratar de buscar las áreas rurales que la televisión comercial o los medios comerciales no buscan porque finalmente no hay un número que buscar con ellos. Esa sería la respuesta, senadora. Muchas gracias nuevamente, maestro. Bien, a continuación, está con nosotros la maestra Primavera Telles Girón García. Vamos a pedir que haga uso de la palabra por aproximadamente 5 minutos iniciales y después las preguntas que pudiera haber. Bienvenida. Gracias. Pues muy buenas tardes, señoras y señores senadores. Me presento ante ustedes con la finalidad de expresar mis puntos de vista y las razones por las que quiero formar parte del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Celebro que estemos aquí después de que la reforma constitucional y legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión definió por primera vez a los medios públicos, reconoció su importancia y perfiló sus características: independencia editorial, contar con fuentes de financiamiento que los doten de solvencia en su operación, tener contenidos programáticos que reflejen la pluralidad política, cultural y social del país, promover la educación, los valores democráticos, el servicio social, la participación ciudadana y difundir información veraz y objetiva. Si tengo el honor de ser elegida como consejera ciudadana, mi compromiso y trabajo será precisamente para y con ciudadanos y ciudadanas que, como yo, deseamos más y mejores medios públicos que contribuyan a la construcción de un México más democrático. Hoy existe una gran oportunidad, esperada por años, para contar con un sistema público de radiodifusión abierto a la ciudadanía. Quisiera impulsar políticas en favor de la pluralidad de voces en los medios de servicio público, por ejemplo, a través de concursos abiertos para jóvenes creadores, productores independientes y distintos sectores de la población, donde exista incluso para grupos multidisciplinarios, étnicos y culturales, así como de universidades, organizaciones de la sociedad civil o grupos vulnerables. Realizar este tipo de concursos de manera periódica lo que generaría es un fortalecimiento de las agrupaciones o productoras independientes, la sana competencia en el mercado de las industrias culturales, el surgimiento de nuevos talentos y una perspectiva social y no comercial como motor de contenidos. Es importante que los medios públicos promuevan cultura, incluso a través del entretenimiento, cuando éste sea con calidad y perspectiva social, sin estereotipos discriminatorios, además de generar el debate político equilibrado, información y discusión de temas relevantes en la agenda social y cultural, contenidos de corte educativo, ético, cívico, deportivo, artístico, que difundan de manera accesible el conocimiento científico, el respeto y la conservación del medio ambiente, los derechos humanos, la protección y el respeto a las mujeres y a la infancia, que se dé a conocer la historia de nuestro país, la realidad actual de los pueblos y culturas indígenas, de las minorías, de los grupos sociales vulnerables o con necesidades específicas, que se ven escasamente representados en los medios de comunicación privados de corte comercial. Los medios públicos deben ir a la vanguardia en la promoción de instrumentos de acceso no discriminatorio a contenidos, como subtítulos, lenguaje de señas, sensibilización sobre las discapacidades que existen y que no deben ser objeto de discriminación. Los medios públicos deben promover la interculturalidad en un país en el que existen más de 60 lenguas y culturas indígenas. Quiero impulsar el uso de las nuevas tecnologías como una opción importante a explorar por parte de los medios públicos, para ampliar el acceso a contenidos y servicios a los ciudadanos en distintas plataformas: televisión abierta, restringida y on demand, internet, dispositivos móviles. Abrir, diversificar las formas en las que los ciudadanos puedan participar en la producción de contenidos también para estas plataformas de forma interactiva, desde influir en el desarrollo de la trama de alguna serie, hacer preguntas, sugerencias o comentarios en tiempo real a través de las redes sociales sobre contenidos históricos o en debates culturales, sociales y políticos. La UNESCO señala en su manual de buenas prácticas que las nuevas tecnologías de comunicación digital han abaratado la difusión, sobre todo porque han bajado los costos de los contenidos, de la producción y de la distribución.
Muchos ven en las tecnologías la respuesta para fortalecer el servicio público y estimular la participación y la aparición de nuevos medios públicos de comunicación audiovisual. Un estudio mundial auspiciado por Open Society hizo un mapa sobre la digitalización de los medios públicos en 56 países, incluido México, y concluye que favorecer procesos de innovación, así como ofrecer nuevos servicios en distintas plataformas, crea un círculo virtuoso y el florecimiento de los medios públicos. La tendencia mundial indica que si los medios administrados por el Estado se dedican a promover propaganda gubernamental y se les reduce el presupuesto, la audiencia de esos medios descenderá considerablemente y los ciudadanos buscarán otras opciones. Creo honestamente que solo a partir del trabajo colectivo y canales de interlocución entre instituciones y sociedad civil encontraremos buenos resultados y podremos acotar prácticas indebidas o la inercia de ver a medios públicos locales o federales como extensión de oficinas de prensa o propaganda de los gobiernos en turno. Debemos apostar por espacios serios con la credibilidad y garantías de pluralidad que a todos y a todas nos convienen. Hoy, México vive una crisis de credibilidad en muchos espacios y los medios de comunicación, así como muchas instituciones del Estado, no son ajenas a ello. Por eso, es fundamental que se abran puentes reales y respetuosos para la participación ciudadana, porque es responsabilidad compartida recuperar la confianza de los mexicanos en las zonas de duda o agravio. El informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México y publicado hace unos meses por el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México muestran una caída en el nivel de confianza de los mexicanos respecto a los medios de comunicación. A través del proyecto del Barómetro de las Américas, en el año 2010 los medios de comunicación tenían un nivel de confianza del 61% por parte de los ciudadanos, mientras que en el 2013 este porcentaje se redujo considerablemente a la mitad, a 32%. El sistema público de radiodifusión del Estado mexicano puede convertirse en esa alternativa plural, distinta, en un contrapeso a los medios de comunicación comerciales que no buscan competir por recursos económicos, sino por servir a informar mejor a sus audiencias, en donde su compromiso no sea con la propaganda gubernamental, sino con el derecho a la información, la libertad de expresión, la tolerancia y el respeto. Devolver la confianza de muchos ciudadanos y ciudadanas que no lo tienen ahora en los medios de comunicación. Por eso es importante que este Consejo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano sea realmente ciudadano, esté libre de nexos y compromisos políticos, así como de intereses de medios privados o de gobierno. Para que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano se vuelva una realidad exitosa, debe constituirse en un lugar de encuentro y de diálogo nacional e intercultural que represente la totalidad de las expresiones del país. Finalmente, quiero terminar evocando con una frase del Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela. A propósito de los medios de comunicación, durante un congreso celebrado por el Instituto Internacional de la Prensa en 1994, dijo lo siguiente que es vigente hasta hoy. Los medios de comunicación, la prensa crítica, independiente y de investigación son elementos vitales de cualquier democracia. La prensa, los medios de comunicación deben permanecer libres de interferencias del Estado. Deben tener el poder económico para no ceder ante los halagos de los funcionarios de gobierno. Deben tener la suficiente independencia con respecto a los grupos de poder. Deben tener suficiente independencia de intereses para poder atreverse sin temor ni favor a hacer las preguntas que sean necesarias. Los medios de comunicación y la prensa deben disfrutar de la protección de la Constitución y, por tanto, proteger nuestros derechos como ciudadanos. Muchas gracias. Muy bien, maestra, muchísimas gracias por su intervención. Está abierto. Senadora Cristina Díaz, por favor. Gracias. Buenas tardes, maestra. Dentro de su ensayo que nos hizo llegar, nos habla acerca del detrimento de la pluralidad en los medios de comunicación. Y de una manera, hoy lo está también señalando en su intervención. Si usted fuera electa como consejera ciudadana, ¿qué estrategias pondría para prevenir esas censuras y asegurar la imparcialidad en el sistema público de radiodifusión?
Sí, muchas gracias por su pregunta, senadora. Creo que es muy importante que se garantice la pluralidad, teniendo la posibilidad de que varios grupos o diferentes grupos sociales tengan acceso al sistema. Por eso yo mencionaba que se pudieran hacer una especie de concursos y que ya son experiencias que, por ejemplo, la Televisión Nacional de Chile lo hace, la BBC de Londres lo hace, por mencionar algunos ejemplos, donde se concursa por los espacios que hay en la radio o en la televisión por parte de ciudadanos. También existe esta situación de concursar por esos espacios y que la ciudadanía, los distintos grupos sociales puedan participar y así generar pluralidad. Existe un ejemplo muy claro en la Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Ya existe en México algo así, pero en la televisión no. Y es importante que los diferentes grupos sociales tengan acceso a estos espacios. ¿Alguien más? Senador Rufo, adelante. Maestra, me preocupó mucho el tema de confianza en los medios. Dijo Así usted es. que del 61 al 32. Así es. Del 2010 al 2013. ¿A qué juzga eso? Pues a la falta de pluralidad de los medios y a los compromisos que tienen pues con diferentes actores políticos y sobre todo empresariales, ¿no? Entonces, a eso yo atribuyo la situación y creo que el sistema debería de ser pues una manera de que esto cambie, ¿no? De que los ciudadanos volvamos a tener confianza en los medios de comunicación, teniendo otras opciones donde no haya pues estos sesgos informativos por los intereses que existen, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo quisiera hacer una pregunta, maestro. Sí, dígame. A ver, es un poco relacionado con lo mismo. Por un lado, pareciera que los contenidos de los medios públicos no son tan atractivos como los de los medios comerciales, por una serie de razones, digamos, no es que sea mi punto de vista, pero como que a los jóvenes, ¿no?, el tipo de contenidos de los medios públicos no les parecen suficientemente atractivos. Porque los jóvenes se van incluso más, ya ni tampoco los medios tradicionales, van más por el tema de las tecnologías de la información a través de las tabletas y del internet y todo lo que pueden bajar por demanda, en fin. ¿Cómo le vamos a hacer para lograr que los medios públicos puedan coexistir y puedan subsistir en una sociedad de la información, en una sociedad del conocimiento, donde realmente ya la competencia es de otra índole, ¿no? ¿Cómo poderle hacer ver a la sociedad que ya no, o sea, que estos contenidos no son para pues, personas de la tercera edad, sino que pueden ser contenidos muy actuales para los jóvenes y que no deben tener miedo a acercarse a ellos, pero que además el medio de comunicación puede ser suficientemente atractivo aún a pesar de que no sea por medio de la tableta o de un teléfono móvil. Me parece que es un reto de la nueva sociedad, un reto tecnológico, cultural, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esto prevalezca? Porque de otra manera, digamos, por medición de audiencias y todo, la tentación de bajarles al presupuesto, si oye, pues si ya nadie te ve, no me pidas más presupuesto, pues si no está siendo relevante, ¿sí? Cuando no necesariamente es un tema de rating. ¿Cuál es su visión de esto, maestro? Sí, mire, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, uno no sabe lo que no conoce. Entonces, no tenemos nosotros medios públicos reales en este país. Entonces, si uno no tiene otras opciones más que la televisión abierta, que es lo que generalmente la población ve, pues entonces es difícil que nosotros como jóvenes podamos escoger otras opciones. Pero además, me llama mucho la atención y agradezco mucho que me pregunte el asunto de las nuevas tecnologías. A mí el asunto de las nuevas tecnologías me gusta mucho. Yo uso las redes sociales, uso el internet. Creo que esas alternativas en el mundo, como lo dije en mi intervención, han sido punta de lanza para darle
un nuevo aire renovado a los medios públicos. ¿Por qué? Porque hay ejemplos como en la BBC de Londres, donde tuve la oportunidad de trabajar, donde las nuevas tecnologías del Internet hacen que la participación social sea a través de estos medios, en donde pueden participar los jóvenes y contribuir a los contenidos que se hacen en esas televisoras. Entonces, si yo como joven veo y tengo la posibilidad de participar y de darle contenidos a ese sistema público a través de, por ejemplo, hay canales muy exitosos en México como Rompeviento TV, que se ve solamente por internet y que es muy exitoso y no necesariamente está en la televisión. Esa es otra opción también para los medios públicos y para el sistema, que no necesariamente se tiene que pensar en la televisión. Son nuevos esquemas, como usted bien lo dice, y que además son mucho más económicos. Entonces, bueno, pues agradezco su pregunta y bueno, espero que haya respondido. Muchísimas gracias, maestra. ¿Alguien más? Bueno, pues, de no ser así, le agradecemos mucho su presencia esta tarde. Puede permanecer aquí si gusta.